En el vasto océano de la existencia, surge una pregunta que resuena en las profundidades de nuestro ser. ¿Quién soy yo? Esta pregunta, tan antigua como la conciencia misma, es la llave que abre la puerta a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La verdad es una tierra sin caminos. No hay un camino definido hacia la respuesta, no hay un mapa que nos guíe. Cada uno de nosotros debe embarcarse en este viaje por sí mismo, armado solo con la luz de nuestra propia conciencia. Pero aquí está el humor cósmico en todo esto, no puedes encontrar lo que ya eres. La búsqueda misma es lo que nos aleja de la respuesta. Estamos tan ocupados buscando que no vemos lo obvio, que somos lo que buscamos. Todo lo que necesitas es ya dentro de ti. No necesitas buscar en ninguna parte. No necesitas hacer nada. Solo necesitas dejar de buscar. Este viaje hacia el descubrimiento del yo no es un viaje en el sentido tradicional. No es un viaje de un lugar a otro, sino un viaje desde la ilusión a la realidad, desde la ignorancia a la sabiduría, desde el tiempo al tiempo eterno. En este viaje, no hay hitos, no hay señales que te guíen. Solo hay silencio, un silencio profundo y pacífico. En este silencio, te encuentras a ti mismo. Pero este encuentro no es un encuentro en el sentido ordinario. No es un encuentro entre dos entidades separadas. Es un encuentro en el que el buscador y lo buscado se funden en uno solo. Este es el misterio más profundo de la existencia, que tú eres eso que buscas. Eres el buscador y lo buscado. Eres el observador y lo observado. Eres el conocedor y lo conocido. Cuando te das cuenta de esto, todas las preguntas desaparecen. Todas las dudas se disipan. Todo lo que queda es una profunda sensación de paz y alegría. Este es el estado de ser que todos anhelamos, pero pocos logran alcanzar. Es un estado más allá del pensamiento, más allá del tiempo y del espacio. Es un estado de pura conciencia, pura existencia. Pero recuerda, este estado no puede ser alcanzado mediante la búsqueda. Solo puede ser realizado cuando se deja de buscar. Así que deja de buscar. Deja de tratar de entenderlo todo con tu mente. Deja de tratar de alcanzarlo con tus esfuerzos. Solo sé. Solo existe. Solo sé consciente. En la quietud de este estado de ser, te das cuenta de que no eres un individuo separado, sino una expresión única del todo. No eres una gota en el océano, sino el océano en una gota. Este reconocimiento puede ser aterrador al principio. Puede sentirse como si estuvieras perdiendo tu identidad, tu sentido del yo. Pero lo que realmente estás perdiendo son tus ilusiones, tus conceptos erróneos, tus miedos y deseos basados en la ignorancia. Lo que queda es un sentido de libertad y ligereza que no puede ser descrito con palabras. Es como si un gran peso fuera levantado de tus hombros. Ya no estás atado por las cadenas de tus pensamientos y emociones. Eres libre para simplemente ser. Este es el estado de ser que se alcanza cuando se deja de buscar. No es un estado que pueda ser alcanzado a través del esfuerzo o la lucha. Es un estado que surge naturalmente cuando te rindes a lo que es. En este estado de ser, te das cuenta de que eres el testigo silencioso de todo lo que ocurre. Eres el espacio en el que todos los fenómenos surgen y se disuelven. Eres la conciencia pura, inmutable e inmortal. Este reconocimiento puede ser liberador. Te libera de la ilusión de ser un yo separado y limitado. Te libera de la esclavitud de tus pensamientos, emociones y percepciones. Te libera para simplemente ser. En este estado de ser, te das cuenta de que no hay nada que necesites hacer para ser quien eres. No hay nada que necesites cambiar, nada que necesites lograr, nada que necesites evitar. Todo lo que necesitas es ya tuyo. Este reconocimiento puede ser profundamente pacífico. Te trae una sensación de paz y tranquilidad que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En este estado de ser, te das cuenta de que eres uno con todo lo que existe. No hay separación entre tú y el mundo. No hay separación entre tú y los demás. No hay separación entre tú y Dios. Este reconocimiento puede ser profundamente amoroso.
Te llena de un amor incondicional por todo lo que existe. Es un amor que no pide nada a cambio, un amor que simplemente es.